¿Sabías que una simple inflamación en las encías puede aumentar el riesgo de infarto? ¿O que algunas enfermedades del estómago se detectan primero en la boca? La boca no es un sistema aislado, es una puerta de entrada al cuerpo y también un espejo de lo que ocurre adentro. De hecho, los médicos llevan años descubriendo algo sorprendente. Muchas enfermedades del corazón, del cerebro, del sistema digestivo o incluso de la fertilidad tienen relación con la salud de nuestra boca. Hola amigos, soy el Dr. Simón Pardiñas. Bienvenidos a Dental. Hoy, con motivo del World Oral Health Day, te voy a contar 10 conexiones sorprendentes entre tu boca y el resto del cuerpo que probablemente no sabías. Estas conexiones pueden cambiar la forma en la que ves tu salud. Empecemos con una de las conexiones más estudiadas entre la boca y el resto del cuerpo, la relación entre la enfermedad periodontal y enfermedades cardiovasculares. La periodontitis es una infección crónica de las encías causada por bacterias que viven en el biofilm dental. Cuando la enfermedad avanza, las encías se inflaman, sangran y se produce destrucción del hueso que sujeta los dientes. Pero el problema no se queda solo en la boca. Cuando las encías están inflamadas, es mucho más fácil que bacterias o fragmentos bacterianos pasen al torrente sanguíneo. A este fenómeno se le llama bacteriemia transitoria y puede ocurrir incluso al cepillarse los dientes o masticar. Estas bacterias y las moléculas inflamatorias que producen pueden afectar al endotelio, que es la capa interna de los vasos sanguíneos. Con el tiempo, esto favorece la formación de placas de ateroma, que son depósitos de grasa e inflamación dentro de las arterias. Estas placas pueden terminar provocando infartos o ictus. De hecho, múltiples estudios epidemiológicos han encontrado que las personas con periodontitis tienen entre un 20 y un 30% más de riesgo de enfermedad cardiovascular. Por eso, hoy sabemos que cuidar las encías también puede ser una forma de cuidar el corazón. La relación entre diabetes y salud oral es un ejemplo perfecto de lo que los médicos llaman una relación bidireccional. Por un lado, las personas con diabetes tienen más riesgo de desarrollar enfermedad periodontal. Esto ocurre porque los niveles elevados de glucosa en sangre favorecen la inflamación y alteran la respuesta inmunitaria frente a las bacterias. Pero lo interesante es que la relación también funciona al revés. Es decir, que la inflamación de las encías libera mediadores inflamatorios que pueden interferir con la acción de la insulina. Esto hace que el organismo tenga más dificultad para controlar los niveles de azúcar en sangre. Por eso, algunos estudios han observado que tratar la periodontitis puede mejorar el control glucémico en pacientes diabéticos. En otras palabras, tratar las encías también puede ayudar a controlar la diabetes. Durante el embarazo, el cuerpo experimenta cambios hormonales muy intensos. Uno de los efectos es que las encías se vuelven más sensibles a la inflamación. Por eso, muchas mujeres desarrollan lo que se conoce como gingivitis del embarazo, que se caracteriza por encías más rojas, inflamadas y con tendencia al sangrado. Pero lo que ha llamado la atención de los investigadores es que la enfermedad periodontal también se ha asociado con parto prematuro y bajo peso al nacer. Se cree que las bacterias periodontales o mediadores inflamatorios pueden alcanzar la placenta y desencadenar una respuesta inflamatoria que influya en el inicio del parto. Aunque todavía se investiga el mecanismo exacto, cada vez más especialistas recomiendan revisiones dentales durante el embarazo como parte del cuidado prenatal, porque cuidar la salud oral también puede ayudar a proteger la salud del bebé. La relación entre la boca y el cerebro es un campo de investigación relativamente reciente, pero muy interesante. Algunos estudios han encontrado ADN de bacterias periodontales en el cerebro de pacientes con enfermedad de Alzheimer. Una de las bacterias más estudiadas es Porphyromonas gingivalis, una de las principales bacterias asociadas a la periodontitis. Esta bacteria produce unas enzimas llamadas gingipaínas, que pueden dañar tejidos y provocar inflamación. En 2019, un estudio detectó estas enzimas en cerebros de pacientes con Alzheimer. Esto no significa que la periodontitis cause directamente Alzheimer, pero sí sugiere que la inflamación crónica y las bacterias orales podrían contribuir al proceso neurodegenerativo. La boca también puede influir en la salud de los pulmones. En personas mayores, pacientes hospitalizados o personas con dificultades para tragar, las bacterias de la boca pueden aspirarse hacia las vías respiratorias. Cuando esto ocurre, pueden provocar infecciones como neumonía aspirativa. Por eso, en hospitales y residencias de mayores, la higiene oral es una parte importante de la prevención de infecciones respiratorias. Algo tan simple como cepillarse los dientes correctamente puede reducir el número de bacterias en la boca y disminuir el riesgo de estas infecciones. La digestión empieza mucho antes de que la comida llegue al estómago. Empieza en la boca.
Aquí los alimentos se trituran y se mezclan con saliva, que contiene enzimas digestivas como la amilasa salival, que es la encargada de iniciar la digestión de los carbohidratos. Pero además, muchas enfermedades digestivas pueden manifestarse en la boca, como por ejemplo el reflujo gastroesofágico, que puede producir erosión del esmalte dental. La enfermedad celíaca puede provocar alteraciones en el esmalte, y algunas enfermedades inflamatorias intestinales, como la enfermedad de Crohn, pueden producir lesiones en la mucosa oral como llagas y aftas. En muchos casos, el dentista puede ser el primer profesional sanitario en detectar estas señales. Pero la boca también puede tener relación con la fertilidad masculina. Este es un campo de investigación relativamente reciente. En los últimos años, los científicos han empezado a estudiar el microbioma del semen, es decir, las bacterias presentes en el líquido seminal. Algunos estudios han encontrado bacterias anaerobias como Prevotella que también forman parte del microbioma oral y periodontal. Además, varias revisiones científicas han encontrado que los hombres con enfermedad periodontal tienen mayor probabilidad de presentar alteraciones en la calidad del semen, como menor motilidad o mayor fragmentación del ADN espermático. Una de las hipótesis es que la inflamación crónica asociada a la periodontitis puede afectar a distintos órganos del cuerpo, incluido el sistema reproductor. Pero la relación entre la boca y la fertilidad masculina no se limita solo al semen. También se ha estudiado su relación con la disfunción eréctil. La erección es, en esencia, un fenómeno vascular. Para que se produzca, los vasos sanguíneos del pene deben dilatarse correctamente y permitir que llegue suficiente flujo de sangre. Ahí es donde entra la enfermedad periodontal. La periodontitis produce inflamación crónica y daño endotelial, es decir, que afecta a la capa interna de los vasos sanguíneos, como hemos visto antes. Este mismo mecanismo está implicado tanto en enfermedades cardiovasculares como en disfunción eréctil. De hecho, varios estudios han encontrado que los hombres con periodontitis tienen mayor riesgo de presentar disfunción eréctil. Un estudio epidemiológico observó que los hombres con enfermedad periodontal tenían hasta 2-3 veces más riesgo de disfunción eréctil que aquellos con encías sanas. La hipótesis más aceptada es que la inflamación sistémica, la bacteriemia transitoria y el estrés oxidativo asociados a la periodontitis pueden afectar a la función vascular. En otras palabras, si los vasos sanguíneos están inflamados o dañados, la circulación no funciona igual de bien, y eso puede afectar también a la función eréctil. Pero esto no significa que la enfermedad de las encías sea la única causa de infertilidad o disfunción eréctil, pero sí refuerza una idea que cada vez se repite más en medicina, que la salud oral está estrechamente conectada con la salud general del organismo. La salud oral también puede influir en el rendimiento deportivo. En deportistas de élite se ha observado una alta prevalencia de problemas dentales, especialmente caries, elusión dental y enfermedad periodontal. La inflamación crónica de las encías puede liberar mediadores inflamatorios que afectan al metabolismo muscular, la recuperación y la respuesta inmunitaria. Algunos estudios han encontrado que los atletas con peor salud oral presentan más fatiga y peor rendimiento físico. En deportes de alto nivel, incluso pequeñas alteraciones pueden marcar la diferencia entre ganar o perder. Por eso, cada vez más equipos deportivos incluyen revisiones dentales en los controles médicos de sus atletas. Además, la forma en la que engranan los dientes entre sí, es decir, cómo mordemos, puede tener repercusión en rendimientos deportivos. Una mala mordida puede estar relacionado con problemas de ATM, es decir, de la articulación temporomandibular, y con ello contracturas de cuello, espalda y otras zonas del cuerpo. Todo esto puede aumentar el riesgo de lesiones deportivas. La boca es uno de los ecosistemas microbianos más complejos del ser humano. Se estima que en ella viven más de 700 especies bacterianas diferentes. En condiciones normales existe un equilibrio entre estas bacterias y el sistema inmunitario, pero cuando ese equilibrio se rompe aparece lo que se llama disbiosis. La disbiosis oral puede desencadenar inflamación crónica que no solo afecta a la boca, sino también al resto del organismo. Por eso, cada vez más investigadores consideran que el microbioma oral juega un papel importante en el equilibrio del sistema inmunitario. Por tanto, para mantener este microbioma oral sano, es importante tener una buena rutina de higiene oral y evitar el exceso de uso de colutorios y elementos muy agresivos que puedan alterar nuestra flora normal. Además, el consumo masivo de antibióticos también puede interferir en nuestro microbioma oral. El mantener una dieta saludable es otro de los factores que pueden ayudar a mantener nuestra salud bucal en perfecto estado. Y terminamos con un dato que puede resultar sorprendente. Varios estudios epidemiológicos han encontrado que la pérdida de dientes se asocia con mayor riesgo de mortalidad. Esto
Esto no significa que perder dientes cause la muerte, pero sí indica que la salud oral puede reflejar el estado general de salud de una persona. La pérdida dental suele estar relacionada con enfermedades crónicas, inflamación y factores de riesgo como tabaquismo o mala salud metabólica. Por eso, algunos investigadores consideran la boca como una ventana al estado general del organismo. Así que, como hemos visto, la boca no es un órgano aislado, está conectado con el corazón, el cerebro, los pulmones, el metabolismo y el sistema inmunitario. Por eso, cada vez más médicos y dentistas coinciden en una idea clave: la salud oral forma parte de la salud general. Y algo tan simple como cepillarse los dientes, usar hilo dental y acudir a revisiones periódicas puede tener un impacto mucho mayor de lo que imaginamos. Si tienes dudas sobre salud bucodental o cualquier otra consulta, puedes dejarlo en los comentarios de los vídeos. Estaré encantado de poder responderte. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.